Buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Pablo Torres, mucho gusto. ¿Es mío? Me llamo Cristina. Pues primeramente podría contarnos un poco a qué se dedica, su trabajo. Sí, mi nombre es Víctor Guaviña y soy neuropsicólogo clínico. Mi formación inicial fue en la parte de psicología familiar, aquí en Tijuana. Después me fui a la ciudad de Bogotá, Colombia, a estudiar un par de posgrados. Hice una especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y después una maestría en neuropsicología clínica, que son las áreas y la rama que suelo trabajar actualmente aquí en Tijuana. Y actualmente soy docente de tiempo completo en la Universidad de las Californias Internacional. Soy el coordinador de toda el área de neuropsicología y el laboratorio de neuropsicología de la misma universidad, y aparte consulta particular. Tengo un centro neuropsicológico donde hago evaluación, tratamiento y rehabilitación neuropsicológica y psicoterapéutica. ¿Y cómo empezó todo el gusto por la psicología? Fue curioso. Yo antes quería ser médico, pero cuando empecé a investigar a detalle sobre la medicina me di cuenta que me faltaba algo, no me llenaba por completo. La medicina en aquel momento, cuando investigué, lo miraba como tienes una enfermedad, te damos una pastillita y listo. Decía, no, yo quiero algo más, o sea, no solamente el puro cuadro clínico, sí. Y empecé a investigar sobre la psicología y me di cuenta que la psicología era una rama con la cual no se queda netamente con lo observable, ¿no? A pesar de que es una ciencia que trabaja con lo observable, con la conducta, etc., hay aspectos que no son tan cuantificables. Entonces me empezó a llamar mucho la atención la psicología, me metí a estudiar en CID Universidad, que es una universidad que tiene la licenciatura en psicología familiar, porque yo ya sabía que quería parte clínica, no quería psicología general. Entonces me metí a estudiar ahí, me gustó muchísimo el enfoque de psicología familiar, ejercí varios años y después dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Sí, dije, no me quiero quedar solamente con esta parte. Siempre me ha gustado mucho la parte de psicoterapia sexual y de pareja. Y dije, bueno, pues hago algo de sexualidad, pero me di cuenta que de sexología había mucho. Dije, bueno, necesito algo más. Y empecé a investigar toda la correlación que existe con el cerebro, la conducta, neurotransmisores, hormonas y cómo eso afectaba las relaciones de pareja. Entonces encontré la parte de la neuropsicología y dije, ay, mira, esto suena interesante. Después lo puedo aterrizar con la parte de terapia sexual y de pareja y las conductas. Entonces así empecé por la parte de la neuropsicología, por esta rama, y después me di cuenta que la neuropsicología es mi pasión. Ya cuando estoy dentro de esta rama dije, no, esto es lo mío, y lo combino, ¿no?, con la parte de psicoterapia, pero es bastante curioso porque no dejo el área terapéutica, no dejo el área de pareja. Una de las investigaciones que he hecho es crear un perfil neuropsicológico a pacientes con, a personas con celotipia o muy celosos. Entonces se hace una clasificación de celos, alto nivel de celos, bajo nivel de celos, y después se les aplica una batería neuropsicológica para ver cuál es este correlato entre la parte anatómico-cerebral funcional y los celos. Entonces va relacionado, ¿no? Y actualmente estamos trabajando precisamente aquí con mi compañera Naomi, una investigación para estimular procesos psicomotores en niños de entre 5 y 7 años y 8 y 9 años. Son áreas que hemos estado empezando a trabajar y que somos de alguna forma pioneros aquí en la universidad. Tenemos la fortuna de tener un comodato, este robot, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Tijuana. Entonces ellos ponen la parte tecnológica, nosotros tenemos la parte psicológica y neuropsicológica, y lo aterrizamos ya directamente en pacientes, algo que no se hace en México y en el mundo. Sí se utilizan los robots, pero en otras partes. Nosotros estamos encaminando hacia la parte neuropsicológica. Y a grandes rasgos eso es parte de lo que hago, que me apasiona, que me gusta, y no me veo sin estar haciendo neuropsicología. De hecho, hablando de eso, de la robótica, yo es la primera vez que escucho que se usa para eso, porque normalmente son para peleas de robots. Sí. No se enfoca mucho en los neuropsicología, nada más como que nada más interacción entre los niños que se le hacen un déficit de algo, pero pues nunca es del habla o algo así que tiene mucha interacción con los niños. Sí, es lo que estamos intentando hacer. Estamos empezando por cosas sencillas, ¿no? Cuestiones psicomotrices, coordinación, marcha, cuestiones muy básicas, para que nos sirva como un parteaguas
para investigaciones a futuro donde ya se implique situaciones más complejas, entre ellas también entra la parte del lenguaje, ¿no? Pero en lenguaje sí hay cierto problema porque obviamente la dialéctica o la expresión del robot no es la misma que la de nosotros, tiene cierto proceso muy mecanizado, pero sí para estimular a los niños, a lo mejor a que hablen, a que tengan un mayor contacto, entonces sí nos puede servir para muchas cosas. ¿Y cómo empezó? O sea, ya se acaba de cargar. ¿Cómo empezó? ¿A quién se le ocurrió decir, no, pues un robot? Porque sí es cierto, o sea, no es como tengan las características faciales humanas. Fue curioso. La universidad UDCI tiene convenio con la UTT y ellos tienen estos robots. Entonces, no los usaban para cuestiones de mecatrónica, pero solamente los querían empezar a utilizar para cuestiones sociales. Y cuando se hizo todo este convenio, pues dijeron, bueno, ustedes tienen toda la parte humana, ¿qué pueden hacer con los robots? Y ya empezamos a trabajar. Se están trabajando 3 proyectos. Uno, enfocado a atraer a las niñas al área de las ingenierías, entonces utilizan el robot como una, no maestra, pero sí una guía para que los vaya llevando por la parte de las ingenierías. Otro está trabajando con utilizar el robot como una herramienta terapéutica para jóvenes con alto consumo de alcohol. Y su servidor que está trabajando en la parte neuropsicológica con los robots. Y ya está despertando Nao y ahorita empieza a escuchar ruido y a veces voltea y va siguiendo. Además que como no está configurado en este momento, no está el software, por eso no lo podemos utilizar mucho, pero creo que es un buen material para trabajar no solamente con niños, sino también con adultos, que esa es otra fase, trabajar precisamente una estimulación neuropsicológica con pacientes afásicos, que es uno de los temas que vamos a ver más adelante. Así es, digo, a grandes rasgos, y puedo llevarme horas hablando de esto, me apasiona, me encanta. ¿Qué onda, Leo? Pero sí, hay muchos temas con los cuales se pueden trabajar con los robots. Qué interesante. Uno se emboba con Nao, ¿verdad? Sí, ya viendo para ver qué hace. Y más que nada, yo pienso que es un reto, ¿no? Porque que es en lo robótico para que se esté instruyendo a niños o a personas, o sea, combinarlos, pues yo siento que es un reto. Exactamente, porque realmente la gente asocia los robots con la mecánica o los ingenieros, ¿no? Pero pues yo igual te digo, la primera vez yo que escucho que lo usan para este tipo de cosas. Sí. Y ese es el interés, ¿no? Para ver también qué reacción van a tener los adultos y los niños. Sí. Pues en primera instancia los niños creo que va a ser más fácil que ellos puedan adecuarse a ese trabajo a un adulto, que solemos tener mayor resistencia. Entonces, tío, son parte de las fases que tenemos pensado, de las varias investigaciones que van a surgir con el trabajo de estos robots. No, son robots humanoides que tienen varios grados de movilidad, pueden hablar, manejan varios idiomas. El idioma natal es el inglés, pero maneja chino, español, francés, italiano, son muchísimos idiomas que tienen la configuración. Entonces se va adaptando a las necesidades que uno tiene. Muy bien, pues muchas gracias por esta pequeña introducción. Ya vamos a dar pie a las preguntas. La primera sería, ¿en qué se basa la neuropsicología cognitiva? La neuropsicología cognitiva es una rama relativamente nueva. ¿Por qué digo nueva? Porque la neuropsicología viene estudiándose desde principios de siglo, pero ya con título de neuropsicología estamos hablando de los años 40, los años 50 aproximadamente, con el considerado padre de la neuropsicología, Alexander Luria. Estamos hablando de los años 50, 60, ya cuando empiezan a darle mayor fuerza a la neuropsicología. Vienen los años 70, cuando se forma la primera asociación neuropsicológica, y en los años 80 nace la neuropsicología cognitiva. Sí hay diferencias significativas entre los principios de la neuropsicología, como les mencionaba ahorita con Luria. Ellos manejan un enfoque ruso, un enfoque soviético, es más cualitativo. ¿A qué me refiero? Es más de observación. Ellos trabajan desde una perspectiva más con el paciente, no tanto con baterías, con pruebas estandarizadas, es más visual y de observación. Vino la neuropsicología cognitiva y lo que hizo fue darle, podríamos llamarle hasta cierto punto, mayor cuantificación a los procesos cognitivos, o anteriormente se les llamaba funciones psicológicas superiores. Vino a darle mayor validez a los estudios que ya se había hecho y que aparte de ello fueran comprobables.
Entonces se clasificó, se reestructuró cómo funciona nuestro cerebro, ya no enfocado tanto a la anatomía o al daño netamente neural, sino a los procesos que tiene el cerebro. ¿A qué me refiero? El enfoque histórico-cultural trabaja más con el daño orgánico, con la patología directa, es decir, hay un daño frontal en el área de Broca, vas a tener tales características, problemas en articulación, ¿no? Y lo cognitivo vino a, toma en cuenta lo anatómico porque tenemos un cerebro, sí, pero trabaja más con el funcionamiento mismo del cerebro, cómo procesa el cerebro nuestra cognición, ¿no? Cómo analiza la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, las praxias, gnosias, y cómo el cerebro está interconectado para poder llevar a cabo dichas funciones. Entonces, trabaja más con la función que con lo anatómico, porque si se trabaja con anatómico, perdón, es hacer más de lo mismo. O sea, el neurólogo trabaja con eso, ¿no? Entonces nosotros le damos un plus. Y es relativamente nueva, hablamos de los años 80 aproximadamente, tiene gran base de la psicología cognitiva. Entonces lo que hizo la neuropsicología cognitiva es tomó todos los estudios y la investigación que había hecho la psicología cognitiva y la aterrizó ya con un correlato anatómico cerebral. Entonces vino a reestructurar esta visión, y aparte de ello, con la posmodernidad ya utiliza diferentes herramientas, neuroimágenes y todo aquello que implica estudios paraclínicos para dar un mejor diagnóstico y un mayor apoyo. Siguiendo con el tema, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la neuropsicología? Visto desde la parte psicológica, la neuropsicología viene a desmitificar a la psicología. ¿A qué me refiero? Viene a aterrizar conceptos psicológicos, pero aparte de ello viene a darle mayores herramientas para que haya mucho sustento. Entonces la neuropsicología no es parte de la psicología propiamente, es parte de las neurociencias, una rama muy independiente que va incluyéndose en diferentes áreas de la investigación, áreas de la ciencia. Entonces, ¿qué hace las neurociencias? Aterriza los conocimientos en psicología y los puntualiza de una forma muy directa, ya con el correlato anatómico cerebral, tomando en cuenta conducta, emociones, sentimientos, cuestiones ya hereditarias o genéticas, cuestiones epigenéticas o de tu medio ambiente. Entonces, lo que viene es a complementar los estudios que se tienen en psicología, pero no como parte de, o sea, como, no como una rama. No es como psicología, nada más como un sustento de la psicología. Viene a darle mayor sustento a la psicología, pero aparte de ello es una rama independiente, porque también toma muchos aspectos del área médica, específicamente de la neurología. Entonces viene a fortalecer las ramas, da muchas fortalezas o cualidades propias, ¿no? Porque ya no solamente es dejarte llevar por el, ay, pobrecito, es que tuvo un trauma. Pues no, pero cómo ese trauma le afectó a nivel neural, ¿no? Hablamos de plasticidad cerebral, hablamos de que el cerebro tiene un área o áreas de sustancia gris y de sustancia blanca, es decir, donde están las neuronas y cómo se comunican las neuronas. Entonces viene a dar estudios muy puntuales de cómo funciona nuestro cerebro, aplicable ya de forma directa con la conducta. ¿Qué desventajas hay? Dentro de las desventajas es, como hablamos de una rama relativamente nueva, es decir, estamos hablando de aproximadamente 40 años más o menos, hay mucho por investigar, hay mucho por conocer. Sin embargo, los avances que se han venido conociendo desde hace 40 años a la fecha dan muchas aportaciones, pero sí estamos trabajando mucho en esa parte, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, y otro aspecto que me he dado cuenta, y específicamente aquí en México, hay un pleito casado desde el enfoque histórico-cultural o soviético y desde el enfoque cognitivo, que es un enfoque más estadounidense, pero también toma en cuenta a Francia, Italia, Alemania. Entonces son pleitos pleitos de ego, problemas de ego, ¿no? Porque los soviéticos dicen que lo mejor lo de ellos, lo cognitivo dicen que acá, pero la neuropsicología posmoderna, la del siglo XXI, une estos dos aspectos, ¿no? Une lo cualitativo con lo cuantitativo para dar mayores resultados, mejores diagnósticos, y aparte de ello, lo fundamental radica en la rehabilitación, ¿no? Y esto es, ¿para qué te voy a hacer una evaluación o para qué voy a conocer qué tienes si no te voy a dar un plan de tratamiento? ¿No? De nada me sirve que se te diagnostique con demencia, con algún síndrome Asperger, autismo, un síndrome disejecutivo, síndrome atencional, si simplemente te vas a quedar con el título. Entonces lo que hace es
complementa toda la evaluación ya directamente con los planes de rehabilitación, donde se fortalece emociones, conductas, pensamiento, pero aparte de ello, todo el procesamiento cognitivo. Entonces, bueno, derivada de la neuropsicología, viene una evaluación. ¿Sí viene una La evaluación? herramienta fundamental de la neuropsicología es la evaluación neuropsicológica. ¿Por qué digo que es la herramienta fundamental? Porque para poder tú trabajar con un paciente y saber qué vas a hacer, primero necesitas saber qué tiene, ¿no? Por ejemplo, si te llega un paciente con un accidente cerebrovascular, ¿no? O conocidos como embolias o derrames, te llega un paciente con un derrame o con una embolia. El paciente por sí solo ya va a tener un cuadro clínico, ¿no? Podemos hablar a lo mejor de una hemiparesia, es decir, que la mitad de su cuerpo lo tiene paralizado, no tiene el suficiente movimiento. Al hablar de un daño cerebral, al hablar de un derrame, estamos hablando que hay zonas que están afectadas, pero no es una zona en particular, son muchas zonas que se ven afectadas. Entonces, al verse afectadas muchas zonas, eso va a alterar tu funcionamiento normal, no solamente lo físico, sino también cómo tu cerebro va procesando la información, cómo la va a analizar. Entonces, cuando hablamos del paciente con estas características, yo primero tengo que saber cuáles son las secuelas que tiene el paciente de este accidente cerebrovascular, ¿no? Puede ser en atención, puede ser en memoria, puede ser en lenguaje, puede ser en funciones ejecutivas y los procesos cognitivos. Ya una vez que yo evalúo, que aplico una serie de pruebas estandarizadas y baremadas para la población mexicana y que aparte va por edades, yo ya puedo decir, ok, tiene problemas por ejemplo en memoria. Entonces, pero memoria también tiene subtipos. Memoria episódica, memoria semántica, etc, etc, etc. Entonces tienes problemas en memoria, pero específicamente en memoria semántica. Entonces yo ya voy clasificando y puntualizando dónde está el problema para que el plan de rehabilitación sea enfocado al problema, pero también me permita utilizar los procesos que sí están conservados para seguir fortaleciendo las áreas mermadas o las falencias que tiene el paciente. Entonces la herramienta por excelencia es la evaluación, pero ojo, la neuropsicología no es sinónimo a evaluación neuropsicológica, es una herramienta. Hay una frase que dice, la neuropsicología empieza justo en el momento donde termina la psicometría o la neuropsicometría. O sea, yo aplico pruebas, ya conocí qué es lo que tienes, pero ahora esto es mi punto de partida para armar todo el plan ya de análisis y de evaluación y de tratamiento, perdón, de rehabilitación y de tratamiento. Entonces la siguiente sería, ¿para qué sirve una evaluación psicolingüística? ¿No se ha visto esto, verdad? Sí, pues de hecho es lo que le acaba de responder. Detalle. Ajá, y pues creo que de lo que deriva más de la neuropsicología, pues más dicho son ¿cuáles son las causas de la disgrafía? De la disgrafia. La disgrafia es una alteración en la escritura, como primer punto. Son comúnmente los niños que, por ejemplo, te ponen la P y la confunden con la Q, o la B con la D, donde hay esas combinaciones. También son niños, por ejemplo, que no escriben adecuadamente. Son niños que tienen un grafismo mal elaborado, no hacen cierres, la parte visoespacial dentro de su escritura no es muy adecuada, o a veces ni siquiera se le entiende y no escriben absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta mucho trabajo plasmar gráficamente lo que están pensando. No sé si hay creo que hay una pregunta relacionada entre dislexia y disgrafia. Sí, me voy a tomar la oportunidad de tomar en cuenta la dislexia. Perfecto. Dislexia como tal es un trastorno o es un síndrome en la lectura. Es decir, estoy leyendo, pero cambio palabras, cambio frases, o cambio sílabas, o omito sílabas, o agrego sílabas, ¿no? Es decir, voy leyendo, pero leo mal. Veo la P, a lo mejor estoy viendo la P, pero la veo como D, o la invierto como Q, ¿no? Que son de las más comunes. Eso es dislexia. Disgrafia es de la escritura. Pero son tan complejas las partes o este trastorno de lenguaje que puede presentarse una dislexia con una disgrafia, y es muy común.
La dislexia se le conoce como un trastorno en lectoescritura. ¿Por qué? Porque hay problemas de lectura, pero también hay problemas escritos. Pero ya si lo vemos de una forma muy puntual, hablamos de dislexia, trastorno de lectura, con disgrafia, trastorno de la escritura. Y es casi lo mismo. La diferencia radica en que uno lo haces cuando estás leyendo y la otra lo haces cuando estás escribiendo. Las personas que tienen solo disgrafia leen muy bien, no tienen ningún problema en la lectura y todo el tiempo pueden estar hablando sin problema. Pero ya cuando escriben, por ejemplo, si tú le dices escribe pato, a lo mejor te van a poner cato, ¿no? En vez de ponerte la P, te ponen la Q. Y lo lees y dices, no, es que ahí dice pato. Pero tú ya viendo gráficamente dices, pues no, es que ahí no dice pato, dice cato, ¿no? Por esa alteración. La dislexia es la inversión o la omisión o la comisión de palabras o de sílabas, pero en la lectura. Entonces a lo mejor yo voy a decir, no sé, el perro camina y voy a decir el pero camna, ¿no? Con la lectura exclusivamente, porque me cuesta trabajo percibir algunos aspectos. Está bien escrito, pero al momento de leerlo... Pero yo lo leo y lo leo mal. No por problemas de, no, porque eso es cuando uno va aprendiendo a leer. Es cuando yo ya sé, estoy en el proceso de aprendizaje de la lectura, pero no lo adquiero adecuadamente. Entonces, por más que intente leerlo, algo no me cuadra, algo no va dentro de la lectura del paciente o del niño. Entonces, sí puede presentarse combinado la dislexia con disgrafia o puede presentarse por separado. Personas que solo tienen dislexia y personas que solo tienen disgrafia. Muy bien, ¿este puede mejorar y hasta llegar a desaparecer o no? No desaparece, pero sí se puede mejorar. ¿Por qué digo que no desaparece? Porque en los últimos estudios se ha encontrado cierta correlación a nivel de estructuras, a nivel de zonas cerebrales, de comunicaciones a nivel de sustancia blanca. Entonces lo vas a tener toda tu vida, pero sí disminuye. ¿Cómo disminuye? Ya una vez que nosotros entramos a etapas avanzadas, directamente donde se desarrolla más la parte frontal, que hablamos después de la adolescencia y de la adultez, con la lectura y con ejercicios, el cerebro se readapta a las falencias que uno tiene. Entonces, al adaptarse, en tu vida cotidiana lo puedes mejorar. Pero no es porque el cerebro se arregle solo, no es que se arregle. Tú tienes que buscar herramientas y ejercitar para que eso disminuya. Pero por lo regular se presenta en niños comúnmente, o es diagnosticado en niños, porque son los que apenas están adquiriendo toda la parte de lectoescritura. Ya de adulto, uno busca sus propias herramientas para poder disminuir eso, que es algo que funciona muchísimo para disminuir esto, es la lectura. La lectura ayuda muchísimo para este tipo de ¿Tanto la disgrafia como la dislexia? Sí. Sí, y hacer ejercicios. Eso ayuda muchísimo, mucho que ayuda. Pero el problema radica que no se estimula. México tiene de los últimos lugares en lectura. Creo que el último informe que leía alrededor de 1,5 libros al año. En los países primermundistas leen por lo menos de 3 a 4 libros por mes. Entonces vean todo el atraso que tenemos, ¿no? Si nosotros leemos 1,5 libros al año, comparado con los que leen 4 libros al mes, es un mundo de diferencia. Sí, bastante. Entonces aquí podría haber más casos de dislexia. Sí, se presentan muchos. Más aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué son las afasias? Las afasias, a diferencia de la disgrafia y la dislexia, ya es un síndrome, un trastorno adquirido. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo de dislexia y disgrafia, estoy hablando de que es durante el desarrollo, que no lo adquiero adecuadamente en edades tempranas. Ya una afasia como tal... Nos quedamos sin luz. Sí, grabando ese de la B. Pues sí, Sí, ¿te quieres cortar un poquito? Sí, ya está. Ya eso ya nomás lo corrigen. Lo bueno es que no está conectado. Sí, es una pregunta para mí. Bueno, ¿qué son las afasias? Las afasias, como te estaba comentando, ya es un trastorno adquirido. Okay. Yo hablo bien, yo comprendo bien, leo bien, escribo bien, pero me pasa un accidente y ese accidente afecta a mi cerebro. Y accidente me refiero a un accidente automovilístico, una embolia, un derrame, un tumor, cualquier cosa que afecte directamente al cerebro. Entonces, tengo un daño cerebral y ese daño cerebral me va a afectar
mi lenguaje. Entonces, cuando hablamos de afasias, estamos hablando que es un trastorno en el lenguaje propiamente, y este trastorno va a afectar diferentes áreas del lenguaje, ya sea la expresión, la denominación, la comprensión, repetición, escritura, lectura, pero es adquirido. Esa es la particularidad de la afasia. Se daña mi cerebro y a causa de eso yo voy a tener problemas a nivel del lenguaje. ¿Y la dislexia y eso desde qué? Eso es del desarrollo, no lo adquieres, a diferencia de la afasia, sí lo adquieres. Una dislexia, una disgrafia es esos problemas que se van presentando en edades tempranas, 5 años, 6 años, 7 años, ¿no? O un poco más de mayores edades, pero es en el proceso mientras yo lo voy adquiriendo. Ya la afasia no. Yo ya hablaba bien, no tenía ningún problema, pero tuve un accidente automovilístico y el accidente hizo que me pegara en la parte frontal izquierda y eso provoca que a lo mejor me dé una fase de Broca. Y ya se presenta en cualquier edad, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Puede presentarse desde edades tempranas, pero siempre y cuando ya se haya adquirido. Por ejemplo, un niño de 10 años que hablaba bien y se golpea la cabeza y pierde el lenguaje, ahí es una afasia, porque ya lo había adquirido. Y por lo regular se presenta más en adultos. ¿Por qué? Por los accidentes automovilísticos o los derrames o las embolias. Por cierto, ahorita que dices de los golpes en los cerebros, había un caso que vemos, no sé si te acuerdas, en grupo, que habíamos dicho que había una persona que se pegó en la área occipital y que sí, se le fue su idioma maternal, pero como que aprendió así de volada otro idioma. O sea, ¿se puede eso? Esa es de las grandes incógnitas y lo maravilloso del cerebro, lo que puede lograr. Hay una zona precisamente temporoparietal que está relacionada con el lenguaje, pero también hay zonas que están relacionadas con la identificación de rostros. Entonces, ¿qué pasa? Hay conexiones a nivel cerebrales que todavía no se conoce a profundidad porque falta mucho investigar, donde precisamente ocurre esto, ¿no? ¿Cómo es posible que olvides tu lenguaje materno, pero sí puedas adquirir otro lenguaje? Y esa es una pregunta que no tengo una respuesta tal cual, porque se está investigando, porque son casos mínimos, o sea, son casos que dices, canijo, pues ¿cómo estuvo? A ver, espérame. Entonces es reestructurar todo lo que ya se ha investigado con respecto a anatomía, a funcionalidad, a procesos, para ver específicamente qué hizo clic en ese momento que tú puedes aprender otro lenguaje pero perdiste uno, o a la inversa, ¿no? Me ha tocado pacientes que hablan 2 idiomas y se quedan con el lenguaje materno, pero pierden el otro idioma, por ejemplo, español e inglés. Siguen hablando español, pero el inglés lo pierden por completo, ¿no? Y eso tiene que ver por la conexión y por la forma en la que el cerebro empieza a procesar la información, y son datos bastante curiosos. Y digo, estas estructuras temporoparietales, ¿y por qué dices eso? O sea, la parte de occipital, pues sí, pero todo el cerebro está conectado. Entonces, la sustancia blanca con un golpe puede romperse los filamentos o pueden romperse los axones que te comunican con otras estructuras, y por eso presentar otra clínica. Disculpa, otro caso similar era de un muchacho igual que no recuerdo qué parte del cerebro se golpeó, pero no sabía tocar piano, no sé si supiste, y se golpeó y tocaba el piano perfectamente. Sí, eso está relacionado también con la parte parietal. Hay un caso, incluso lo pueden buscar en YouTube, se llama El hombre con 7 segundos de memoria. Es un señor que tuvo una encefalitis, es decir, una infección en el cerebro, y esa infección le afectó una zona que se llama hipocampo. El hipocampo está relacionada con la memoria, pero no toda la memoria, sino más la memoria episódica y semántica. Este señor era director de orquesta, era muy famoso en su época, tocaba muy bien instrumentos, dirigía muy bien las orquestas, y él dice, yo no sé leer partituras. Y en efecto, no sabe leer partituras, pero pone una partitura y un piano y lo toca, pero no sabe leer partituras. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama memoria motora. La memoria motora no es consciente. La memoria motora es un proceso que tú no lo haces consciente. O sea, tú no eres consciente de, yo voy caminando y para caminar tengo que hacer. No, simplemente lo hacemos por inercia. No somos conscientes de los músculos ni nada por el estilo. Entonces, esta memoria motora, él la tenía preservada. Se dañó su memoria congruente, su memoria lógica o su memoria semántica y episódica.
pero esta parte motora... ¿Ya se cortó o todavía no? Sí, se acabó el tiempo de esta. Ya. Ya, sí, está. ¿En dónde me quedé más o menos? En la memoria motora. Memoria, ok, entonces la memoria motora no es una memoria con la cual nosotros seamos conscientes. Esta memoria está implícita ya en el cerebro, ahí se guarda en una zona relacionada con ganglios basales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo me daño el hipocampo, ya no recuerdo a nadie, o ya no sé qué es 2 más 2, puedo hacer cosas que motoramente siempre lo he hecho. Entonces pasó algo con este paciente. Podía tocar el piano, aunque él te dijera, es que yo no sé tocar el piano, yo no sé leer partituras. Y es cierto, conscientemente no lo sabía hacer, pero motoramente lo hacía sin ningún problema. Entonces hay muchos casos que a la ciencia y la investigación de las neurociencias literalmente nos dejan con el ojo cuadrado. Pues, ¿cómo es posible? No hemos terminado de conocer el cerebro. A pesar de que ya tenemos siglos conociendo el cerebro, en el siglo XXI se ha regresado en muchas de las ciencias a investigar nuevamente el cerebro, pero ahora con otras herramientas, con mayores enfoques, con mayor conocimiento, con mayor amplitud de lo que puede ser una pequeña estructura en relación con todo lo que somos. Muy bien. ¿Y qué porcentaje crees tú que se conoce del cerebro actualmente? Mira, el año pasado se acaban de descubrir alrededor de arriba de 90 zonas nuevas en el cerebro. ¿Qué es esto? No quiere decir que el cerebro sea distinto, no. Lo que pasa es que se empieza a investigar de una forma más puntual. El Brodmann fue un investigador de hace algunos años atrás, bueno, ya bastantes años atrás, que dividió el cerebro por zonas. Es el famosísimo imagen del cerebro con numeritos. Ah, sí, Sí, sí. sí. Esa es la división de Brodmann. Hoy en día, esa clasificación ya no es muy usada. ¿Por qué? Porque el cerebro constantemente se está investigando. Entonces, esta nueva investigación que ya tenía varios años haciéndose y que lo publicaron el año pasado, descubrieron que hay zonas todavía más específicas para ciertas funciones. Entonces, respondiendo a esto, el cerebro se conoce todo, pero la función del cerebro es lo que cada vez se conoce más. Y de aquí hay un mito que comúnmente se usa, y aquí pues lo voy a eliminar. Se dice que nosotros utilizamos tan solo el 10% de nuestro cerebro. Sí, es muy escuchado eso. Ese es un mito. Nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Okay. Lo que pasa es que lo utilizamos de diferente forma, dependiendo de los estímulos, dependiendo de si estamos dormidos, si estamos despiertos, todo el cerebro funciona. A lo que se referían en ese mito es más enfocado en teoría, el potencial que nosotros podemos lograr, no a cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, en teoría dicen que podemos utilizar el 10% de nuestro cerebro como potencial que podemos hacer más cosas, pero es un mito muy usado y que ya desde que se estudia a profundidad el cerebro se sabe que no es cierto. Ustedes ya no pueden decir que utilizamos el 10%. Okay. Y no he escuchado mucho más mitos sobre esa parte de que usamos. Sí, claro, otro de los mitos muy comunes dentro de la psicología es esta diferenciación hemisférica, en la que el hemisferio izquierdo es el lógico, el concreto, el matemático, sí. el que lo pone blanco con negro, y el otro lo pone de colores. Sí. Ese es otro mito. En realidad el cerebro no funciona así. El cerebro se interconecta. Sí hay ciertos aspectos, y aquí entra con la parte del lenguaje, de diferenciación interhemisférica, pero en lenguaje. En el lenguaje, sí es verdad que el hemisferio izquierdo está muy relacionado con lo lógico, con la articulación y con la comprensión. El hemisferio derecho está más relacionado con algo que se llama prosodia, es decir, con la modulación, entonación. Yo puedo estar hablando y mi volumen baja, o puedo estar muy contento. Eso es prosodia, ¿no? La forma en cómo decimos el mensaje. Cuando hay daños en el hemisferio derecho, pueden ser personas que su modulación y su entonación está muy puntual, con una meseta. Es decir, todo el tiempo se la pasan hablando igual, y por más yo puedo decir que estoy muy contento o estoy muy triste, y de ahí no paso, porque no hay ningún tipo de modulación. Entonces eso sí suele pasar con daños derechos. Con daños izquierdos hablamos más de problemas de articulación, personas que no pueden articular, que no pueden hablar, o problemas en comprensión.
¿no? Entonces, en ese aspecto sí hay diferenciación, pero en que el hemisferio derecho es el artístico y el izquierdo es el lógico, tampoco es eso. Ese es otro mito. Ya hay muchísimos mitos, ¿no? Uno que siempre lo digo en mis clases y que es cierto. Anteriormente decían, la letra con sangre entra. Sí, es verdad. El cerebro aprende. Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende principalmente por las emociones. Y si a mí me vas a agredir o me vas a lastimar, el miedo automáticamente entra. ¿Y qué es lo que pasa? Pues me lo aprendo, ¿no? Obviamente no es lo ideal. No, pero Se pues, puede utilizar otras emociones para que el aprendizaje sea significativo. Nosotros aprendemos tan simple, analizando sus materias. Maestros que son muy pasivos, muy tranquilos, que siempre utilizan el mismo método, la misma melodía o la misma forma de dar clases, a un maestro que tiene mucha chispa y que vamos a hacer esto y que hacemos lo otro, que brincan, corren, saltan, hacen, deshacen. Ustedes se dan cuenta con quién aprenden más. Y es por ese gancho emocional, por esos aspectos en los que el cerebro utiliza otras herramientas a solamente estar sentado, observando a alguien y escribiendo. sí, eso es lo que mayormente con los maestros, bueno, hay una profesora de nosotros que nada más es puro teórico, y la verdad pues, o sea, era como que está muy bien en la manera de teórico, pero yo siento como que sería mucho más como que la práctica, y para que, no sé, para que te entre más la información y pues lo pongas en práctica, no habían dicho lo que hayas aprendido. Y esto está basado en aspectos motivacionales y emocionales. Sí, la clase puede ser buena y todo, pero si es teórico es como aburrido y la verdad, a mí me pasa eterno interés. Sí, y no necesariamente es el que los ponga a brincar, a correr, a hacer técnica. A veces es, o en muchas ocasiones, o en la gran mayoría, es la postura que tú tengas como docente. Darle esa chispa, el hacer chistes, o a lo mejor el ser muy dinámico, con mucho movimiento, eso puede atraer tu atención y eso también maneja aspectos emocionales, donde puede ser más simbólico el aprendizaje. Pues igual viene relacionado también con los de las afasias que existen, pero no sé si había una clasificación en eso de las afasias. Sí, hay varias clasificaciones. De las primeras clasificaciones que se hizo fue precisamente Luria, de hace algunas décadas atrás, hablando de los años 60, 50. Él hizo su propia clasificación desde el modelo histórico-cultural. Hablamos de una afasia motor eferente, afasia anómica, y bueno, lo clasificó en 9 afasias. Hoy en día hay una clasificación de las que más suele usarse, no es la única, pero es una de las que más se suele utilizar, es la clasificación de Boston. Boston hace 8 diferentes afasias. Y las denomina dependiendo de la zona del daño y del problema que presenta. Hablamos de una fase de Broca, hablamos de una fase de Wernicke, hablamos de una fase de conducción, hablamos de una fase global, de una motora transcortical, transcortical mixta, sensorial y anómica. Esas son las afasias que hace la clasificación de Boston. Esta clasificación va enfocada a la patología que presenta el paciente. Por ejemplo, las afasias de Broca. La afasia de Broca tiene la particularidad de dañar el área de Broca, y esta área, una vez que se daña, una persona pierde el habla. Comprende, entiende, piensa todo lo que quiere decir, pero justo cuando lo va a decir, no lo puede decir. Igual será en niños también en... Puede darse en niños, sí, pero siempre y cuando ya hayan adquirido el lenguaje y lo hayan perdido por un golpe. No es tan común. En niños no es tan común, es más común en adultos. Entonces esta fase de Broca es muy limitante porque tú tienes muchas cosas que decir, pero no puedes. Es como si la boca, la lengua, no te respondiera. O sea, quiero hablar, pero... ¿No son como coordinados o algo así? Sí, no puedes, no puedes. O sea, hay pacientes que tienen afasia de Broca y solamente dicen ta, ma, ¿cómo te llamas? Ta. Es todo lo que pueden decir, no pueden decir más cuando son muy severas. Hay otras que sí pueden relativamente articular, pero muy poco, muy poco. Otra fase, por ejemplo, la fase de Wernicke. Esta fascia, su principal problema está en la comprensión. Es decir, puedo hablar, puedo hacer muchas cosas, pero me cuesta trabajo comprender las cosas. En pocas palabras, es como si yo estuviera en el limbo y no entendiera nada. Es como si
me estuvieran hablando en chino. No sé chino. Me hablas en chino, entonces no entiendo. Estoy perdido, no comprendo. Eso pasa con los pacientes que tienen afasia de Verrick. Y así cada afasia tiene sus propias características. ¿Cómo podemos distinguir entre las afasias y no sé, el Alzheimer? Que digas tú, no, es que no, por ejemplo, de que se llama diciendo, no, pues a lo mejor y tiene Alzheimer, no entiende nada. ¿Cómo podemos distinguir? ¿Dónde podemos saber nosotros que es una afasia? Para eso está la evaluación neuropsicológica. Y también hay especialistas en el área del lenguaje. Hay un estudio en fonoaudiología que trabaja precisamente con todo lo... Es tan complejo el lenguaje que hay literalmente una licenciatura exclusivamente en lenguaje. En países sudamericanos lo conocen como fonoaudiología, aquí en México se conoce como terapeutas de lenguaje, y dependiendo de la zona, ¿no? Pero para la evaluación neuropsicológica o la evaluación del lenguaje es lo que te va a discriminar. Y aquí es un dato curioso. Para diferenciar entre la afasia de la demencia empieza antes que la afasia. Entonces, si es un paciente con demencia, va a tener características y alteraciones en muchos procesos, a diferencia de la afasia. Los pacientes con afasia tienen alteración, pero principalmente en lenguaje, ya sea expresivo, denominación, bueno, lo que les mencioné hace ratito. Entonces sí es una cierta diferencia, pero sí hay personas con demencia que padecen afasia. Y hay una fase que te puede, la afasia progresiva, que te puede llevar a una demencia. Pero eso ya son otras alteraciones poco frecuentes, ¿no? Bueno, y entonces, ¿las afasias son congénito o no son congénitas? Son adquiridas. ¿Adquiridas? Las afasias son adquiridas. Y solamente se pueden, bueno, una afasia solamente se puede ocasionar con un golpe en la cabeza o se puede ser hereditaria. Cualquier daño cerebral. ¿Cualquiera? La afasia como tal no se hereda. Okay. Lo que se altera tu lenguaje con un daño cerebral. A daño me refiero a embolias, derrames, accidentes automovilísticos, tumores, un balazo, por ejemplo, quedaste vivo, eso ya afectó tu lenguaje y otros procesos. Entonces, para hablar de afasia, hablamos de un daño adquirido en el lenguaje. Ok, y cuando recibes daño, si hay tratamientos, o sea, para que, una persona que, como se dice, como que le dio un balazo, o sea, pero le puede dar un tratamiento a ese para que tenga con su, diciendo como que su lengua materna. Para que recupere, sí. Ajá. Está la rehabilitación neuropsicológica, la rehabilitación del lenguaje, la rehabilitación en fonoaudiología, que ayudan para tratar de recuperar, pero no se recupera en todos los casos. Puede mejorar, pero es en una fase de Broca, por ejemplo, sí puede haber cierta mejora, pero no es la recuperación completa. Pero sí hay tratamientos, y son tratamientos largos, porque son tratamientos en los que tienes que, a veces en ocasiones tienes que trabajar literalmente como si estuvieras en primaria, primero de primaria. Esta es la letra A, esta es la B, esta es la C. Si ponemos la C con la A, dice K. Si ponemos la M con la I, dice mi. O sea, a veces son de cuestiones tan básicas y tan simples porque se pierden muchos procesos dentro del lenguaje. Depende del tipo de afasia y de alteración. ¿Y el mejorar depende de la afasia o de la persona? De ambos. ¿Por qué digo de ambos? Porque si es un daño muy severo, por más que la persona quiera, va a ser muy difícil. Por ejemplo, una de las pacientes que recuerdo mucho que trabajo con ella tiene una afasia de Broca. Es una señora que tiene un nivel académico muy alto. Estudió filosofía, diseño de interiores, bueno, tiene muchos estudios. Y ella tiene afasia de Broca, pero ella no puede hablar. Trata de articular, trata de llevar una coherencia en su lenguaje, pero no puede. Entonces ya le genera mucha frustración porque quiere hacerlo, pero no lo puede evocar. Y está muy motivada, ella quiere, pero el daño no le permite. Y el otro aspecto es, puede ser un daño leve, pero si yo no me siento motivado, no ejercito, no llevo el tratamiento adecuado, o simplemente no me interesa, lo vas a perder por completo o va a quedar alteraciones muy severas. Muy bien, para terminar, pues vamos a reconocer el video, algo que le quiera decir, o sea, que quiera como investigar todo eso, que quiera estudiar esto, algún consejo, algo que le gustaría a usted decir. La neuropsicología como tal es una rama muy noble, es una rama que
te permite conocer a mayor profundidad cómo eres como persona. No me refiero a la parte de si eres romántico, cariñoso, no parte emocional, sino cómo está esa correlación entre lo que tú eres con tu cerebro. Entonces, permite investigar a profundidad muchos aspectos, lo que estamos haciendo ahorita con los robots, lo que está haciendo, lo que les comentaba también hace ratito con respecto a la neuropsicología y los celos. Entonces, es una rama tan virgen aquí en México y específicamente aquí en nuestra frontera que hay campo muy grande para trabajar. Y ustedes en la parte de idiomas trabajan con el lenguaje, ¿no? El idioma no es algo que tú nazcas, lo adquieres. Sí. Para ello necesitan conocer cómo funciona el cerebro, entender cómo el cerebro se relaciona a nivel de comunicación. Entonces creo que sí es muy importante el investigar en este aspecto, pero también ser conscientes que hay especialistas en estas áreas. Porque al estar ustedes relacionados con la parte de idiomas, del lenguaje o de las lenguas, les van a tocar pacientes que a lo mejor no aprenden un segundo, tercero, cuarto idioma, no porque no quieran, sino porque puede haber algo a nivel del lenguaje, a nivel cognitivo. Entonces, el recomendarles que vayan con especialistas, con neuropsicólogos, con fonoaudiólogos, con terapeutas del lenguaje, para que les hagan una adecuada valoración, un adecuado tratamiento y ver qué es lo que les puede estar afectando. Entonces, creo que cuando hablamos de esta parte de la neuropsicología, específicamente abre un conocimiento, abre un paradigma muy grande para conocernos más allá de lo que una simple emoción te puede decir, ¿no? Para conocer más allá de un comportamiento, por ejemplo, es hacer toda esta correlación, toda esta hilación entre lo que tú eres con lo que también es tu cerebro. Y creo que, y bueno, puedo seguir hablando muchísimo, me encanta la neuropsicología, me apasiona, ¿no? Y es genial, a mí me apasiona, sin embargo sí hay que tener conocimientos previos. No es de, sí, va a ser neuropsicólogo y pues a ver, agarro el libro y ya. No, sí se necesita mucho conocimiento.